Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 23 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y una vez más nos encontramos para continuar hablando y analizando el universo Avatar. En esta ocasión, y de acuerdo al orden cronológico, les hablaré y analizaré la segunda trilogía de cómics del Avatar Kova, cuyo título es Ruinas del Imperio. Como siempre, les doy las gracias por escucharme semana a semana. Estoy muy feliz con los resultados que este proyecto ha estado teniendo estos últimos meses y ya casi entramos en la etapa final de su primera temporada en este año 2022. No te olvides de que puedes escucharme en Spotify, Evox, Apple y Google Podcast, y también puedes verlo en formato video en YouTube. Ya sin nada más que decir, pasamos al tema del día y comenzamos. Esta segunda trilogía de cómics es, adelanto, una buena historia. Quiero comenzar con lo positivo y es que me alegro mucho de que se decidieran a darle a Kuvira este tan merecido arco de redención, pues desde el propio final de la serie era un cabo suelto que había quedado y si bien se hizo desear y tuvimos que leer guerras territoriales antes, toda la evolución y cada momento de Kuvira en esta trilogía me gusta y convence mucho. Creo que lograron construir una muy buena protagonista, por más que en ocasiones intenten hacerte creer que los protagonistas son el Avatar y sus amigos, pero para nada. Kuvira tiene más páginas, más importancia, mayores conflictos e incluso en el final ella es quien vence al enemigo, así que sin dudas se lleva el premio, y sí, me adelanto a decirlo, de mejor personaje. Además de eso, Kuvira nos dio muy buena acción y creo que su alianza con Kova y Gu fue muy interesante, por más que duró poco. Conocimos un poco más de su infancia y se logró, si es que ese era el objetivo, que podamos empatizar mucho más con ella y con todo eso que nos contó sobre su vida de forma tan emotiva en el final mismo de la serie. Kuvira ya era de por sí un personaje muy interesante y muy agradable, pero este cómic la llevó a un nuevo nivel y creo que su futuro en el mundo Avatar como lo conocemos será grandioso. En cuanto a la historia en general, el villano me pareció de lo peor, sin dudas. Si bien por todo lo que comenté antes sobre Kuvira, creo que este comandante One, o bueno, Vatar Jr. 2.0, cumplió con su papel, pero la que sí que creo que fue muy cualquier cosa y básicamente una Julie 2.0, obviamente mal hecha, fue su secuaz científica. Fue tan mal personaje que hasta la detuvo al final otra de las peores personajes de la trilogía, nuestra querida y al parecer muy difícil de manejar Asami Sato. Creo que los personajes en general nunca llegan a encontrar buenas posiciones argumentales, desde Asami, Mako y Bolin, pasando por Sujin, Opal, obviamente Wan y su asistente, e incluso el pobre Vatar Jr., que creo que pudo tener una trama más extendida con Kuvira y lo limitaron demasiado. Kova como protagonista es la nada misma, no pincha ni corta en ninguna situación, su autoridad como Avatar está por el suelo. Simplemente da igual que esté ahí. Como digo, me llegó a gustar un poco cuando está con Gu y luego con Kuvira, pero poco y nada la verdad. Pero bueno, creo que el personaje con el que más conflicto tengo en la historia es Toph. Por más que la amo, creo que sobra demasiado en todo el cómic. Su única utilidad es para decir que Kuvira no miente cuando Kova la tiene atrapada con fuego, pero no hace gran cosa y hasta la nerfean. Puedo seguir hablando de más personajes, pero me dejaré los que me faltaron para la sección adecuada. Lo último que puedo decir por el momento es que Ruinas del Imperio intenta de forma noble brindarnos de una historia con corazón, con importancia y con sentido, y por el lado de Kuvira creo que lo lograron casi que a la perfección, pero todo el aspecto político y las relaciones entre el Avatar y sus amigos es muy mala. Hay un descuido o no sé si algún tipo de ignorancia en cómo manejar a estos personajes. Sentí que se pudo dar mucho más y vuelvo a decir, el cómic no es malo, no es insalvable. De hecho, lo contrario a eso, veo mucho potencial, lamentablemente desperdiciado, pero las intenciones me dan cierta esperanza de que en el futuro los próximos cómics tienen oportunidad, y bueno, ya sabemos que en 2023 se vienen cómics individuales de Mako, Bolin y Asami, así que aquí estaré para hacerles podcast a cada uno, probablemente ya en vivo, y ahí veremos qué tal les va.
En fin, el cómic es bueno, a mí me gusta, por más que hay partes que no logro leer por cosas absurdas que pasan, que ya comentaré en la sección de escenas, pero bueno, definitivamente no es un mal cómic, no me disgusta, no lo detesto, como sí puede ser que haya detestado la anterior, así que bueno, eso es positivo. Es momento de la ficha técnica y comienzo de inmediato comentándoles lo obvio, que Buenas del Imperio es una novela gráfica dividida en 3 partes que temporalmente se ubica después de los eventos de Guerras Territoriales. La trilogía fue escrita una vez más solo por Michael Dante DiMartino, mientras que el arte lineal estuvo a cargo de Michelle Wong y el coloreado por Kilian Eng y Adel Matera. La editorial de publicaciones, como siempre, Dark Horse. La primera parte se estrenó el 21 de mayo de 2019, con la segunda parte llegando el 12 de noviembre del mismo año. Finalmente, la tercera y última parte llegó el 25 de febrero del 2020, siendo la trilogía de cómics más actual hasta la fecha de publicación de este podcast. Una edición de biblioteca se lanzó el 22 de septiembre del 2020, mientras que la edición Omnibus está prevista para ser lanzada el 11 de abril del 2023. Como curiosidad, Buenas del Imperio fue la primera trilogía de cómics que fue anunciada mediante un lanzamiento de próximos estrenos de Penguin Random House, la editorial que se encarga de su distribución. Es la primera trilogía de Avatar que se anuncia de esta manera tan desinteresada, ya que todos los anteriores anuncios de trilogías habían sido anunciados mediante comunicados de prensa, lo que podría darnos una idea del poco interés que se tomaron para promocionar esta nueva trilogía, la cual es hasta la fecha de este podcast la última, si bien como les dije previamente, técnicamente tendremos una próxima trilogía, la cual sin embargo será de standalones, tal y como los cómics que salieron de Katara, Suki y Toph hace no mucho tiempo, solo que esta vez, claro, esta trilogía estará centrada en Mako Bolin Yasami. Es momento de que les hable un poco más sobre los personajes de esta trilogía, y como ya dije quién me parece el mejor personaje, Kuvira, voy a destacar a un personaje más y este es Gu. De inmediato quiero decir que no sostengo que Gu sea uno de los mejores personajes, de hecho es una de las grandes víctimas de la necesidad del guión de que la historia gire en torno al Kobasami, dando igual que sea la figura política de mayor importancia en la historia, pero de igual forma le quiero hacer una mención especial pues su viaje en mitad de la historia me interesó y gustó mucho, en específico cuando está perdido en el pantano y termina viendo la visión de su tía abuela. Creo que se manejó muy bien este pequeño trauma que tiene Gu con respecto a ser un líder, y me gustó que al final del cómic tomara la decisión de no lanzarse de lleno a por elecciones democráticas, sino que ir construyendo poco a poco el sistema electoral y a su vez que eso sucede seguir cumpliendo con sus funciones como monarca. Me gusta que nos dejen claro, y en específico que él entienda, que su nación no pasará de una monarquía absoluta empobrecedora a una democracia con igualdad de oportunidades para el pueblo, sino que tomará tiempo, bastante tiempo, hacer las transformaciones políticas, sociales y mentales para que eso pase. Puede que a Gu le tome incluso un par de décadas completar esta gran tarea, antes de que un presidente, quizá no el primero, siempre pueden elegir la modalidad de monarquía constitucional, similar a lo que hoy en día es España, y finalmente cuando Gu sienta y vea estadísticamente que la democracia se ha instaurado por completo en la nación, con todos los engranajes burocráticos del gobierno funcionando mayormente bien, ahí es cuando deje la corona y quizá adopte un título honorario de el último Rey Tierra o algo por el estilo, de modo que el gobierno le conceda lo que más precisa, mantenimiento de por vida, para que pueda dedicarse a sus sueños de escala personal. En fin, me gustó que Gu entendiera que la situación no se resolvería en un par de semanas tan solo colocando a una figura de renombre en el poder, en este caso Toph Beifong, porque eso justamente sería antidemocrático. Eso habría hecho que luego Su Jin terminara siendo, entre comillas, electa para ser gobernadora de Shaofu, por lo que el poder se mantendría entre los que siempre lo tuvieron y no surgiría una verdadera y absoluta democracia.
Dejando de lado a Gu y antes de pasar a los peores personajes, quiero ubicar en un punto medio a la supuesta protagonista de la trilogía, el avatar Kova. ¿Por qué la decido dejar justo en mitad? Pues porque Kova no me parece ni un buen personaje ni tampoco un mal personaje. Simplemente creo que, y tal y como dije antes, no pincha ni corta en nada. Su opinión y su postura son puestas en tela de juicio por sus propios amigos, quienes a su vez no aportan con ninguna idea, tan solo están ahí para criticar lo que Kova decide, y ella se termina sintiendo, con justos motivos, un fracaso como agente de la paz, pues de paso tiene que lidiar con Kuvira, que apenas llegan a Gaoling intenta ahorcar al enemigo. Así que en general siento que nuestra querida joven avatar estuvo muy ausente, no tuvo ningún tipo de personalidad en toda la historia y luego tan solo la sentí escabullirse al cobijo de su novia, dándonos escenas en verdad penosas para el punto tan alto en el que estaba el cómic y lo poco que faltaba para que la historia tuviera que terminar. Creo que Kova fue una total decepción en este cómic, pues no se le permitió aportar con nada. Y ahora sí, los peores personajes sin dudas son Asami, Mako y Bolin, pero sobre todo Asami, por criticar absolutamente todo lo que Kova decide y no aportar con ninguna idea a cambio. También mete en mitad del gran conflicto político que están viviendo sus rencores personales, que en cierto punto hasta me hicieron pensar que habría sido mejor que se quedara en casa, pues tan solo estorbó, no terminó haciendo nada. Bueno, electrocutó a la asistente de Wan, pero ¿a quién le importa? Y por el lado de Mako y Bolin, más de lo mismo, puros criticones que no aportan con ninguna idea en toda la historia y que simplemente estorban a Kova de cumplir su tarea como avatar y tener medida a Kuvira. No me gustó nada que Kova sea tratada como la indefensa e ingenua, que no podría hacer nada contra Kuvira si ésta se levanta en su contra. ¿Acaso Asami, Mako y Bolin no vieron el final de la serie y no ven a diario ese tremendo portal espiritual creado por el avatar? Y bueno, otro punto negativo del cómic es cuando en el final de la segunda parte Kova se ofusca totalmente en salvar a Asami, que le da igual no salvar a Mako y Bolin, y de paso deja que secuestren a Gu, caso que por cierto es igual al de la trilogía Norte y Sur, cuando todos están tan concentrados en salvar a Hakoda que dejan sin protección alguna a Kuei. Curiosamente, ambos son líderes de la misma nación y son mucho más importantes que Asami o Hakoda, pero ambas trilogías se esfuerzan en que el poder del amor y la familia importen más que el hecho de que el secuestro de un líder mundial podría desencadenar en una nueva guerra mundial. Pero bueno, ¿qué más da intentar darle algún tipo de sentido político a algo de lo que está pasando? Pero esto no termina aquí, pues otro de los peores personajes de la trilogía sin dudas fue Opal, otro personaje que tan solo estorbó en todo el cómic y no hizo absolutamente nada, y lo peor es que descubrimos que era mala persona hasta de pequeña. Lo peor, que Opal nunca pidió disculpas a Kuvira, tan solo se la ve ahí en el final habiendo aceptado a Kuvira y es tipo... ¿Estamos seguros de que Opal es quien debe aceptar a Kuvira y no todo lo contrario? Una vez más, los escritores intentan vendernos que las chicas Beifong, durante la serie Sujin y ahora en los cómics Opal, están del lado correcto de la historia y que ellas no tienen la culpa de nada. Todo fue equivocación de Kuvira y dependió enteramente de ella redimirse y encontrar su lugar de vuelta en la familia. Es momento de que les comente cuáles me parecen las mejores y las peores escenas y comenzaré por la peor, pues la tengo muy clara. Sin dudas, la peor escena de toda la trilogía y probablemente la peor escena en cualquier cómic de Avatar es la escena del sauna. No se me ocurre ningún escenario peor en el que tratar un tema tan delicado como la liberación de Kuvira, teniendo contigo a la Presidenta de la República Unida de Naciones y al Rey del Reino Tierra. Y sí, de eso no se me entendió nada, pero ya saben a lo que me refiero. ¿Qué está mal en esta escena? Todo, desde la locación, que quiebra directamente con la formalidad de los tratados políticos internacionales, hasta los personajes involucrados, y por si eso no fuera suficiente, Mako, Bolin y Asami jodiendo a Kova, criticando sus decisiones y no aportando ninguna idea. Son personajes inútiles, no sirven para nada, los quitas de la trilogía y mejor.
En fin, eso por un lado. Luego otra escena también muy mala es la que les comentaba antes, la escena final de la parte 2, cuando Koba se enfrenta a Mako, Bolin y Asami y tranquilamente pudo dejar que Toph los noquee. Ella lo iba a hacer y obviamente no los iba a lastimar, pero Opal, que por cierto tampoco hizo nada útil, dijo que no, así que al parecer la palabra de la niña Beifong es sagrada. Luego también algo pésimo es que Toph es nerfeada, pues se cansa al instante, y claro, Koba totalmente dedicada a salvar especialmente a su novia, que Mako y Bolin valgan queso, y luego lo de Gu secuestrado, que es probablemente lo peor de toda la trilogía. Un desastre total que buscó acelerar el conflicto para luego brindarnos una tercera parte frenética, pero que fracasó totalmente y terminó dando vergüenza ajena. Y si tuviera que elegir sí o sí una tercera peor escena, fácilmente la de Koba y Asami a punto de irse a dormir, o bueno, a hacer sus cosas, como si nada, mientras está en proceso el arco final de la trilogía, porque claro, esto es resultado de otra pésima escena, que es Zhu Li ordenándole a Koba que no haga nada y le devuelva a Kuvira de inmediato. Y ¿recuerdan cuando Koba estaba frustrada porque Baiko le ordenaba todo lo que debía hacer y la limitaba bajo el sistema burocrático? ¿Y recuerdan que fue justamente por esa cobardía y tibieza de Baiko que Zhu Li le ganó las elecciones en la trilogía pasada? Pues todo eso se fue por el caño, pues Zhu Li terminó siendo exactamente de la misma forma que su antecesor, y antes al menos el avatar podía oponerse al presidente y seguir con sus asuntos, pero ahora el avatar es un simple lacayo de la presidente Moon y no podría ser más vergonzoso. Pasemos pronto a hablar de las mejores escenas para buscar alegrar esto un poco, y bueno, ¿cuál elijo? A decir verdad, se me vienen a la cabeza cuando Kuvira fue a por Wan y casi lo elimina, pero gracias a Sujin, que por cierto, antes no lo dije, pero Sujin estuvo aceptable en este cómic, pues gracias a ella Kuvira no mata a Wan. Luego la escena final del juicio, con Kuvira declarándose culpable, también me gusta mucho, pues se nota el crecimiento de personaje y la evolución que ha tenido toda la historia. Y otro momento que también me gusta mucho es el discurso que da Gu sobre que hasta que la democracia se asiente como debe en la nación, él continuará sirviéndole a su gente como soberano. Un momento sabio y justo en la historia del mundo Avatar, quizá el primero que tiene lugar en todo el Reino Tieva. Pero esto aún no termina, pues nos falta comentar los mejores y los peores diálogos. Y bueno, para peores lo pongo sencillo, cualquiera de todas las escenas que mencioné antes como peores. Asami, Mako y Bolin cancelando las ideas de Koba en el sauna, luego tampoco aportando nada en el dirigible, luego todo el desastre argumental del final de la segunda parte, y claro, cuando Koba acepta como pebito obediente todo lo que le dice Zhu Li. Como mejores diálogos me gustan todos los que cruzan Kuvira y Bátara Jr. y el momento en el que parece que la mente de Kuvira se ha perdido tras las pruebas es muy fuerte, aunque creo que duró poco. Eso es lo que siento con todo este tema de Kuvira y Bátara Jr., que duró muy poco, que le dieron muy poca importancia y creo que si les hubieran dado más páginas, quizá en el propio final, para reflexionar un poco juntos, habríamos obtenido alguna frase más memorable y hasta emotiva para la historia en general. Llegamos a la sexta sección del día, la cual se centra en la acción y espiritualidad, y comienzo como siempre hablándoles de la acción. En esta trilogía, su primera parte tiene un vacío casi absoluto de acción. No es sino hasta la página 64 en la que tenemos un mísero movimiento de Kuvira en contra de Wan, pero acción como tal no es, pues Kuvira tan solo lo mantiene sujeto en el aire, y 2 páginas después ya la ex gran unificadora fue electrocutada, y sí, esa fue toda la acción que ofreció la primera parte. La segunda parte intenta solucionar esa gran faltante de acción abriendo, en su página 12, con una emboscada de las tropas de Wan al equipo Avatar menos Koba, pero esta batalla es cuanto menos humillante. Con solo decir que Bolin peleó con una silla lo digo todo, un desastre total. Para la página 35 y durante 3 páginas tenemos un poco de acción por parte de Kuvira y debo decir que sus movimientos de emboscada y escape son fabulosos. Para la página 53 tenemos el arco de fuego de Koba Kuvira que les comenté antes, pero da igual. Es una escena muy mala por parte de Koba, solo salvada por la mínima interacción indirecta de Toph y Kuvira. Y bueno, debo mencionarlo, pero me da una vergüenza absoluta. La acción del final de la segunda parte es inmirable. Es imposible
imposible no distinguir la manera tan descarada en la que manipularon el guión para que el Kawasami vuelva a ocupar el centro de escena en la próxima entrega. Es una absurdez de demasiadas páginas de duración. Cada que leo la trilogía me salto esa parte. La tercera parte se tarda 50 páginas en darnos más acción y aunque el camino hasta entonces es muy doloroso de ver, si bien como dije antes hay buenas escenas, o al menos una, que es la de Kubira casi quebrando su mente por el bien de los experimentos, a pesar de eso, cuando finalmente Kubira engaña a Wan y a la Julie 2.0, la acción que se desata está muy bien. Aunque aquí se muestra cómo Koba de un simple movimiento de aire control inmovilizó a Mako y Bolin, lo que nos hace preguntarnos por qué no hizo eso mismo antes. O sea, si Asami estaba, no podía chocarles la cabeza a los tres. Opal pegó un gran grito en el cielo para que Toph no lo haga, pero como solo son Mako y Bolin, da igual, ¿no? El final de la segunda parte se cae a pedazos por donde lo mires. Es injustificable, pero bueno, aunque la batalla final entre Kubira y Wan es muy corta, demasiado corta, las viñetas son espectaculares y como les dije, la escena de Kubira casi matándolo pero al final no, está muy bien hecha. Y bueno, esa fue toda la acción de la trilogía. En general, una decepción. Ojalá hubieran dejado que Kubira tuviera más momentos de combates y Toph fue inútil en cada una de sus participaciones, así que yo la habría dejado tranquila en su pantano. En fin, les hablaría de la espiritualidad del cómic, pero es que no tiene nada de nada, ni siquiera un estado avatar, así que ya con un poco de música pasamos al final del episodio de hoy. Buenas del Imperio es una historia con un gran potencial y que creo que cumplió de buena manera el que parece ser su objetivo principal, el arco de redención de Kubira. No creo que hayan intentado desarrollar demasiado todo el aspecto político y al final del día todo lo de Kawasami es más que nada una cuota que sí o sí debe estar, pues la verdad es que hay un sector en el fandom de esta avatar que solo se comprarían y leerían este cómic por escenas como las del dormitorio, así que por más que en esta ocasión haya ofuscado a la trama principal, sí le concedo que nos permitió conocer la realidad de la presidencia de Julie y la propia triste verdad política y diplomática del mundo Avatar. Al final del día, Avatar siempre ha reflejado problemas y situaciones de nuestro propio mundo, desde el tan famoso genocidio hasta la anarquía y el totalitarismo. Ruinas del Imperio combina un poco las cenizas de la dictadura con la esperanza de un mejor mañana, la ilusión de una democracia, y creo que gracias a personajes como Kubira y Gu, es una historia que merece la pena leer por lo menos una vez. Agradezco una vez más a todos los que me escuchan e interactúan conmigo de la forma que sea. Y bueno, este es por así decirlo el final de una etapa. ¿Qué es lo que sigue? Pues en los próximos 3 episodios voy a hablarles de los 5 libros de arte que hay de Aang y de Koba. Luego espero poder hablarles de la antología de Koba Patrones en el Tiempo, la cual en teoría sale dentro de un par de semanas y espero que llegue a estar traducida al español a tiempo para mi análisis. Y luego ya sí que tendremos el especial del legado del Avatar Koba y eso será todo por esta temporada, así que recuerda seguirme, dejar tu me gusta y o compartir este podcast con todos tus amigos y conocidos avateros. Yo soy Nico, este es el podcast Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.